Bueno, después de este pequeño receso, vamos a dar paso a la última ponencia y la ponencia clausuradora de este curso de verano, La Iglesia en un mundo en cambio, patrocinado por la provincia San Juan de Sagún de los Agustinos de España y que hemos podido insertar en este marco de los 35 años de los cursos de verano de El Escorial de la Complutense. Considero que el ponente que viene a continuación no necesitaría mayor presentación. Es don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid desde agosto de 2014 y cardenal de la Iglesia Católica desde 2016. Pero siempre es bueno dar alguna pincelada para conocer al ponente con mayor profundidad. Es cántabro, nacido en Castañeda, cursó estudios de magisterio, de pedagogía, de matemáticas y sintió la llamada a la vocación sacerdotal. Estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se licenció en teología y en filosofía, y fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973 en Santander. Durante todos los años que estuvo trabajando aquí en su tierra, en Santander, se puede decir que dos son los grandes focos de su ministerio. Desde 1976 hasta 1993 fue vicario general de la diócesis y desde 1977 a 1997 fue rector del seminario. Por tanto, gobierno, educación, los dos ámbitos en los que se desenvolvió durante su estancia allí. En 1997 fue nombrado obispo de Orense, en 2002 fue designado arzobispo de Oviedo, en 2009 fue nombrado arzobispo de Valencia y en 2014 arzobispo de Madrid. El Papa Francisco, que lo nombrara cardenal, en 2017 también lo ha nombrado miembro de la Congregación para la Educación Católica, un ámbito donde hemos visto que él se ha desenvuelto bastante bien y que además inició estudios. Y en 2019 también fue nombrado miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales. Yo considero que todos los nombramientos, que no voy a decir aquí, que ha recibido del Papa Francisco, ponen de manifiesto el cariño que el Papa Francisco le tiene y que en la prensa se diga, y yo creo que con razón, que junto con los cardenales Somella y Blázquez, es uno de los hombres de Francisco en España. No sé luego él en Corrillos qué dirá. Dentro de la Conferencia Episcopal Española también ha desempeñado bastantes funciones. Yo solamente voy a destacar esos dos periodos como vicepresidente de la conferencia de 2014 a 2017 y de 2020 a 2024, el periodo, por tanto, actual. Ha publicado varias obras, simplemente voy a destacar algunas de las últimas, con motivo del Año de la Misericordia, Con rostro de misericordia, pero me gusta leer el subtítulo, Cartas a los niños para leer con los padres. Este ambiente pedagógico resuena aquí. Como estuvo también detrás de la organización del Sínodo para los jóvenes, la fe y el acompañamiento, escribió en 2017, Búscate en mí, los jóvenes conversan con Jesús. De nuevo, este acercamiento a los niños, a los jóvenes, el ámbito educativo. En 2019, la familia, iglesia doméstica, o posteriormente, la familia, una buena noticia, por tanto, el tema de la familia también le ha preocupado mucho, y un libro que quisiera destacar es Despertad a la misión, un libro brotado a raíz de la pandemia y del COVID. Considero que también es importante. Entre otras distinciones, sepamos que desde 2017 es caballero de la Orden de Santiago
y por encontrarnos aquí en el Real Centro Universitario María Cristina, regentado por los agustinos, decir también que es afiliado a la Orden de San Agustín, a petición pues, de una comunidad concreta, pero en el fondo una comunidad que expresaba todo el cariño que se le tiene. Pues don Carlos, muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Solamente voy a decir que también publicó en su día, junto con Manuel Sánchez Mongo, Carlos Amigo Vallejo y Rafael Palmero, un libro titulado Beato Manuel González, el obispo de la Eucaristía, visto por 3 obispos, y me parece que la publicación que ustedes tienen va precisamente sobre este gran personaje también de la Iglesia española. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo les voy a hablar de algo que me parece que tiene una actualidad grande, que es sobre el tema del humanismo cristiano ante la movilidad humana en la era de la globalización. Todo el tema de refugiados. Yo quisiera hacer una lectura creyente desde la doctrina social de la Iglesia. En primer lugar, decir que estoy muy a gusto y contento desde que estoy de arzobispo de Madrid. Paso por aquí los veranos cuando estáis terminando los cursos de verano que se hace la Complutense. Y me agrada mucho estar aquí con vosotros una vez más, ¿no? A mí me parece que el reflexionar sobre el tema de los refugiados en estos momentos y hacer una lectura creyente desde la doctrina social de la Iglesia es un tema importante. La movilidad humana es un fenómeno que impresiona por las grandes dimensiones que tiene, por los problemas sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos que suscita y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional. Son palabras del Papa Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate. El desafío es tan inmenso y las modalidades de los desplazamientos son tan diferentes que quizá quepa replantearnos hasta el nombre de nuestras propias delegaciones de la Iglesia, que llamamos delegaciones de migraciones, y sustituirla por el tema o por otro título, ¿no? Delegaciones de movilidad humana, de gran raigambre en las tierras de Latinoamérica y de más amplio contenido, porque contempla, por una parte, las migraciones, la itinerancia, los desplazamientos de refugiados. En cualquier caso, no podemos ser ajenos a este inmenso desafío que afecta y que a veces, por nuestras formas de comportarnos ante él, afea el rostro de todos nosotros, generando a veces violencias y también injusticias. Una de las más lacerantes heridas de nuestra humanidad constituye una forma escandalosa de movilidad humana, la que provoca desplazamientos forzados, lo estamos viendo en estos últimos tiempos cerca de nosotros, por las guerras, por la persecución política, religiosa o cultural, o el cambio climático, o las hambrunas que en tantos lugares existen y se dan. No os canso con cifras que quizá conocéis mucho mejor que yo, pero saber, por ejemplo, que de 3 de cada 4 personas de Siria abandonaron su hogar y que la mitad de los niños, como recuerda ANUR, que cada minuto 24 personas son obligadas a desplazarse de su tierra. Y esto debería helarnos el corazón. El imparable acercamiento
a los 70 millones de personas forzosamente obligadas a salir de sus domicilios es un dato inasumible para una humanidad que envía artefactos interestelares. Casi 2 millones de personas han llegado, más ya, muchísimos más, por los datos que tenemos, fijas, pero como 4 o más millones, ¿no? Han llegado a Europa desde mediados de 2015, huyendo de guerras, del hambre, del cambio climático. Representan, sin embargo, unos 500 millones que puebla la Unión Económica, el 0,4% representan de estos que habitamos, ¿no? La inmensa mayoría de las personas refugiadas han sido acogidas por países limítrofes, con condiciones económicas y sociales infinitamente peores que nuestra vieja Europa, que parece querer asfixiarse en una burbuja de miedo y de autorreferencialidad. Amenazada por el terrorismo internacional, que debe reclamar la máxima atención y monitoreo continuo de su génesis y circunstancias, no podemos abdicar de nuestro triple origen cultural. La razón griega no puede ser desalojada por el emotivismo irracional. El derecho y la justicia romanos no pueden ser sustituidos por el miedo al diferente. Y la compasión por la persona y su dolor, propia de la tradición judeocristiana, no puede ser olvidada sin más y descalificada como buenismo, entre comillas, sin perdernos algo profundamente humano. Esta es la lección de Jesús de Nazaret. Y esa ha sido la del joven madrileño que murió, si os dais cuenta, en Londres hace unos años. Yo estaba hace poco otra vez con la familia, Ignacio Echevarría, cuya muerte por defender a una mujer de su verdugo nos dignificó a todos. El Papa Francisco habló a los patriarcas ortodoxos, Bartolomé y Jerónimo. Dijeron al unísono en Lesbos, cuando tuvo la reunión en Lesbos, que la opinión mundial no puede ignorar la colosal crisis humanitaria originada por la propagación de la violencia y del conflicto armado, por la persecución y el desplazamiento de minorías religiosas y étnicas, como también por despojar a familias de sus hogares, violando su dignidad humana, sus libertades y derechos humanos fundamentales. La tragedia de la emigración, seguía diciendo el Papa Francisco, y del desplazamiento forzado afecta a millones de personas y es fundamentalmente una crisis humanitaria que requiere una respuesta de solidaridad, de compasión, de generosidad y un inmediato compromiso efectivo de recursos. Al mismo tiempo, no lo olvidemos, quienes vienen de fuera nos traen un inmenso tesoro, rejuvenecen con sangre nueva nuestra vieja Europa y nos abren al desafío de la diversidad que tiene tanto que ver, sobre todo para nosotros los cristianos, con el Dios Trinidad. No estará exento de complicaciones, pero asegurar la efectiva igualdad de todos y comprometerse con los mismos derechos y obligaciones, acogidos y acogedores, hará más factible lo que sin duda es el desafío de este siglo XXI, la gestión pacífica de la diversidad. A ello debemos de colaborar todos nosotros desde la cultura del encuentro en la que tanto insiste el Papa Francisco y de la que yo en diversas ocasiones he escrito sobre esta cultura. Los derechos nos sacan de la barbarie. Después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, los países más avanzados decidieron que era necesario dar una respuesta internacional reglada y garantista a las personas desplazadas por la guerra y la persecución. Decidieron, en la Convención de Ginebra, dotarles de un estatuto de protección internacional y otorgarles derechos con independencia de su nacionalidad. A día de hoy, junto con las mujeres embarazadas y la infancia y la adolescencia de menos de 18 años, constituyen un auténtico hito en este camino
que nos saca de la barbarie y nos empuja a constituir una sola familia humana de ciudadanía cosmopolita. Por eso, lo primero que hay que decir es que la condición de refugiado otorga derechos. Se trata, por tanto, de un estatuto que obliga a los países y a la comunidad internacional. Bien puede aplicarse a este caso Horizonte de Apostólica Virtuositate, cuando decía el Papa en el número 8, a nadie se dé por caridad lo que es debido en justicia. ¿Cómo no contemplar con simpatía campañas de entidades de Iglesia como esta de Migrantes con Derechos o iniciativas de todo tipo que tratan de asegurar la efectividad de los derechos humanos en un campo de cultivo idóneo para su inobservancia? La Iglesia, otro punto, justicia y compasión. La cultura de la indiferencia. Ante la tragedia de decenas de miles de refugiados que huyen de la muerte por la guerra y el hombre y están en camino hacia una esperanza de vida, el Evangelio nos lleva a ser prójimos de los más pequeños y abandonados, a darles una esperanza concreta. No vale solamente decir ánimo, paciencia. Así nos lo decía el Papa en el Ángelus un día 6 de septiembre del año 2015. Efectivamente, la Iglesia, en su función de centinela, de cuanto compromete la dignidad de la persona y mancilla el rostro de quien, hombre, mujer, anciano o niño, constituyen la imagen de Dios, no ha permanecido impasible ante la tragedia de los refugiados y ha venido dando respuestas coordinadas de atención a los refugiados y ofertas concretas a los gobernantes para consolidar pasillos humanitarios que sirvan de pasarela a la seguridad a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Sabéis que mi parroquia en Roma, todos los cardenales tenemos una parroquia en Roma, está en Santa María in Trastevere. Ellos, todo este movimiento que han iniciado allí, cuya comunidad de referencia está allí, pues están trabajando por hacer pasillos humanitarios y se han hecho en muchos países. Yo pude acompañarles aquí para ver al ministro de Migración, para ver si era posible hacer también en España estos pasillos, ¿no? Es el caso de estos corredores que se hicieron en Italia, que yo quisiera ver que tuviesen luz también en España, y que con la ayuda de la comunidad de San Egidio se han hecho y han participado en hacer estos pasillos en otros lugares del mundo. En la carta pastoral que yo escribí hace poco tiempo a la diócesis, la titulaba «Fui extranjero y me acogisteis». Señalaba yo que aunque siempre haremos muy poco por los refugiados están haciendo mucho por nosotros. En efecto, los pobres y su desgracia son fuente de gracia. Disponernos al encuentro con ellos y participar de su amistad nos hace agraciados. Por eso son sacramento mismo de Cristo. Durante todos estos años de crisis humanitaria, muchas voces de Iglesia se han lanzado poniendo en valor los principios de nuestra enseñanza social respecto a los migrantes y refugiados. La Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas, Confer, el Servicio Jesuita de Migraciones y Refugiados, Justicia y Paz, Acción Católica, Manos Unidas, prácticamente todas las congregaciones religiosas, con su actitud compasiva y profética, constituye un revulsivo para nuestra sociedad y para nuestra Iglesia. La Escritura, la palabra de Dios, nos muestra el camino. La inmigración no está separada de la historia de la salvación. Es más, forma parte de ella. Está conectado a un mandamiento de Dios. No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. Nos habla el libro del Éxodo. Amaréis al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto. Dice también el libro del Deuteronomio. Este fenómeno es un signo de los tiempos,
un signo que habla de la acción providencial de Dios en la historia y en la comunidad humana con vistas a la comunión universal. Nuestra tradición cristiana nos enseña que somos hijos de un arameo errante. Abraham, padre de las tres grandes religiones monoteístas, agasajó a los forasteros, como nos dice el libro del Génesis. En la Sagrada Escritura y sobre todo en los textos con más sensibilidad, hay una sacralización del migrante que culmina en la encarnación. En Cristo somos hermanos, somos prójimos y no somos extranjeros. No maltratar a los extranjeros es una exigencia contemplada en múltiples textos del Antiguo Testamento. Incluso en algunos se invita explícitamente a amar a los extranjeros. Con la hospitalidad se hace memoria de aquellas expresiones del libro del Éxodo y del Deuteronomio. Extranjeros fuisteis en el país de Egipto. Ello explica las leyes del espigueo y del diezmo y un imperativo sin igual en las culturas limítrofes. Amarás al extranjero como a ti mismo, bajo la misma ley y derechos. Mateo recuerda, el Evangelio, que la Sagrada Familia fue obligada a desplazamientos forzosos y en el juicio final se llega a la identificación sacramental de Jesucristo con los migrantes. El resucitado envió a los discípulos a todos los pueblos y la fuerza del Espíritu une a todos en la única familia de Dios. No debe extrañarnos que pasado el tiempo, las grandes estructuras de acogida, de hospitalidad y asistencia surgieran junto a los monasterios. Hoy seguimos recibiendo de buen grado la invitación de Dios a no olvidar la hospitalidad, porque algunos sin saberlo acogieron a ángeles, como nos dice la carta a los Hebreos. La doctrina social de la Iglesia tiene una palabra que aportar y es la que yo querría acercar en estos momentos a vuestras vidas. Aunque existen muchos textos magisteriales, sobre todo a partir del Papa Pío XII, el compendio de la doctrina social de la Iglesia ilustra sobre la realidad de los refugiados. En el capítulo que habla de la promoción de la paz y en relación con el deber de proteger a los inocentes, en el número 505 dice así: una categoría especial de víctimas de la guerra son los refugiados que a causa de los combates se ven obligados a huir de los lugares donde viven habitualmente hasta encontrar protección en países diferentes donde nacieron. Estamos viendo aquí en el caso de Ucrania. Todos tenemos gente. Yo en España soy el obispo, aparte de la diócesis de Madrid, de todos los ritos orientales que están en España. Y están los greco-católicos ucranianos. Y veo los sufrimientos que están teniendo, no solamente los que llegaron aquí para buscar trabajo, sino los que han llegado después, familias de ellos y otros, para no estar en medio de la guerra, ¿no? La Iglesia muestra un especial cuidado, no solo con la presencia pastoral y no solo con el socorro material, sino también con el compromiso de defender su dignidad. La solicitud por los refugiados nos debe estimular a reafirmar y subrayar los derechos humanos universalmente reconocidos y pedir también para ellos que sean efectivamente aplicados. Y continúa en el número siguiente: la comunidad internacional, en su conjunto, tiene la obligación de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está amenazada o cuyos derechos humanos son gravemente violados. Los Estados, en cuanto parte de una comunidad internacional, no pueden permanecer indiferentes. Al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelan ineficaces, es legítimo, incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor. El principio de la soberanía nacional no se puede deducir como pretexto para impedir la intervención en defensa de estas víctimas. La doctrina social de la Iglesia nos aporta importantes criterios de juicio que a su vez marcan líneas de acción
a todos los actores sociales. No quiero ser exhaustivo, pero me basta con un ramillete de citas para mostraros la riqueza de esta doctrina. En primer lugar, el primer derecho es el derecho a no tener que desplazarse a la fuerza. Este es un derecho, a no tener que desplazarse a la fuerza. Mucho más si esta movilidad es provocada por la persecución religiosa, por la violencia, por la guerra o por la injusticia estructural. Este derecho brota de la dignidad de la persona y de derecho a tener las necesidades básicas cubiertas. Por eso se debe favorecer la cooperación al desarrollo con el país de origen y la búsqueda incesante de la justicia y de la paz y la proscripción de la venta de armas. En suma, como han dicho los obispos mexicanos y también los norteamericanos, y cito, toda persona tiene el derecho de encontrar en su propio país oportunidades económicas, políticas y sociales que le permitan alcanzar una vida digna y plena mediante el uso de sus dones. Es en este contexto cuando un trabajo que proporcione un salario justo, suficiente para vivir, constituye una necesidad básica de todo ser humano. Pero en segundo lugar, existe no solamente, como os decía, el derecho a no tener que desplazarse, existe el derecho a emigrar o a desplazarse. El titular de este derecho natural es la persona e incluye el deber de salvaguardar a su familia. Hay que proteger este derecho para que no deje de ser tal en el imaginario colectivo. Debe ser respetado en la práctica y recogido en la legislación nacional e internacional como derecho. Permitidme que haga un paréntesis. Fui obispo de Orense. Orense tuvo muchos habitantes. Ahora habría, cuando yo estaba allí, pues serían 250.000. No llegaba a 300.000. Pero el verano, cuando venían de Alemania, de Francia, de Suiza, los orensanos que se habían tenido que emigrar, pues aquello era el mes de agosto. Yo recuerdo, pues yo decidí no coger nunca vacaciones, estarme ahí con ellos, porque cuando venía toda la gente. El calendario litúrgico ya había cambiado, porque todas las fiestas se celebraban cuando venían los emigrantes. La Iglesia reconoce que todos los bienes de la tierra pertenecen a todos los pueblos. En el caso de persecución por cualquier causa, la comunidad internacional se ha dotado de instrumentos que garanticen el acceso a los derechos de asilo y protección internacional subsidiaria para los refugiados. Buena parte de nuestros potenciales huéspedes vienen en esa condición. Quiero mencionar unas palabras del Papa Francisco que decía así en Laudato Si: es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad que por nuestros semejantes, sobre el cual se funda toda sociedad civil. En tercer lugar, el deber de cooperación internacional es clarividente y precisa una moral de renovada solidaridad en todos los órdenes. En cuestiones energéticas, donde tenemos una crisis, ahora o habrá una crisis importante, y de recursos, mayor socialización de la propiedad intelectual e industrial, el cuidado del medio ambiente, la consolidación de instituciones democráticas en los países de origen, la legislación internacional garantista, las ayudas internacionales. Se debe incrementar el porcentaje para esta ayuda en todos los países. En este punto precisamos un urgente examen de conciencia. Hemos hecho lo contrario en una proporción que no se justifica, por ejemplo, por la crisis en España. Y estoy hablando
del informe FOESA del año 2014 ya, no de ahora, 2014. Del mismo modo, la enseñanza social de la Iglesia invita a la apertura de los mercados a los países del sur para evitar el proteccionismo del norte, así como la regulación de los flujos financieros, a la lucha contra la corrupción y adoptar una estructura democrática y perfil ético a los organismos supranacionales. Y por otra parte está el deber de hospitalidad. Por razones humanitarias, de asilo y refugio, nos evita repetir aquel triste texto del Evangelio de Juan con respecto a Cristo. Y los suyos no le recibieron. Es la respuesta al no os olvidéis de la hospitalidad de la carta a los hebreos. En otro caso, la sociedad acabaría en guerra de los poderosos contra los débiles y pasaría a ser una sociedad de convivientes a una sociedad de excluidos, de rechazados y de eliminados. A la globalización del fenómeno migratorio hay que responder con la globalización de la caridad y de la cooperación. Se trata de ejercer la cercanía que nos hace amigos. Por eso nuestros hermanos y hermanas de otros países deben ser recibidos en cuanto personas y ayudados junto con su familia a integrarse en la vida social. Si tenemos en cuenta que muchos refugiados sirios son musulmanes, no debemos olvidar que el mismo Papa Francisco dice: los cristianos deberíamos acoger con afecto y respeto a los migrantes del Islam que llegan a nuestros países, del mismo modo que esperamos y rogamos ser acogidos y respetados nosotros en los países de tradición islámica. Los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad en fomentar esta cultura del encuentro frente a la cultura del rechazo. Por otra parte, la regulación de los flujos de personas. Las autoridades deben admitir a los extranjeros, pero no es un deber absoluto. Puede ser limitado por el país de acogida, pero siempre desde el bien común de la entera familia humana. Y finalmente, todo migrante posee derechos inalienables en cualquier situación. Fijaos en algo que a mí me parece que es esencial. El primer, yo diría, capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre. Es la persona en su integridad. No digo ninguna cosa nueva, sino la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II así nos lo dice, en el número 63. Por eso, los desplazados no pueden ser considerados como una mercancía o una fuerza laboral. A la postre, no podemos realizar nuestra identidad contra la de otros más débiles, sino con ellos. Ello exige huir tanto del asimilacionismo, que no respeta la cultura de origen, como la tentación de replegarnos en guetos que absoluticen las diferencias y obvien lo que nos debe vincular. El desafío es crear una sana interculturalidad que rechace lo que desiguale y respete lo que diferencia en un marco continuo de diálogo, respetuoso con la cultura de los derechos humanos y la democracia como expresión de la voluntad popular. Y concluyo con estos sueños. Sueño con que Europa y España a la cabeza, con toda su buena gente de todo el espectro político, social, religioso y cultural, se convierta en tierra de acogida para los desplazados. Como nosotros fuimos acogidos en la primera emigración hacia América y en la última emigración hacia Europa. ¿Será pretencioso esperar que se cumplan los cupos que nos comprometimos todos los países de la Unión Europea? No deja de ser paradójico que tenga que elevar a sueño lo que es una exigencia de la palabra dada,
y de los compromisos jurídicos internacionales. Forma parte de mi sueño que el gobierno español acceda a establecer un corredor humanitario para que puedan vivir seguras las personas, especialmente en situaciones de más vulnerabilidad. Toda la Iglesia está comprometida en este desafío. Toda la Iglesia participa de este pequeño sueño, que no olvida a otros no pequeños como más garantías para los refugiados, de hecho, o que no se trate a las personas como si fueran fardos que hay que devolver a su origen. Otro sueño es que todos los países de la Unión Europea ratificasen y hagan cumplir la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias, que se adoptó ya el 13 de diciembre de 1990. Esta convención tiene una filosofía de fondo. Los migrantes deben poder beneficiarse de los derechos fundamentales, incluso de sus situaciones, si sus situaciones legales parecen inciertas o hasta irregulares. Y un sueño más sería que tiene que ver con la lucha, con la trata, con el tráfico de personas. Sueño con la desaparición de este cáncer. Y esto está, queridos amigos. Hay unas religiosas que se dedican a salir por las noches también a buscar a chicas que las pobres no tienen más remedio que dedicarse a la prostitución. No han encontrado otra cosa. Es tremendo lo que están sufriendo gente. Y no está lejos de nosotros. Está en Madrid. Yo he ido alguna noche con las monjas, claro está. Y sueño con que estas prácticas aberrantes de mercado de seres humanos sean consideradas como un crimen contra la humanidad. Y por eso son necesarias políticas de seguridad que consideren la condición victimal de las personas víctimas de trata por encima de otras consideraciones legales o de control de fronteras. Seremos capaces, y termino, de idear otras formas de tratamiento más digno para las personas. ¿Hasta cuándo habrá que leer páginas interminables de informes del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía General del Estado, o resoluciones de jueces de control que revelan las pésimas condiciones en que se encuentran esas personas? Quizá este sueño tiene que ver con nuestra capacidad para compartir el tesoro precioso del Evangelio con quienes vienen de lejos. Y yo me atrevo, no sé si creéis o no creéis, pero me atrevo a decirlo, ¿no? Porque se trata de sostener, de acompañarles, de integrarles, de otorgarles responsabilidades. Y yo eso lo he pedido también a la Iglesia, que en los consejos pastorales de cristianos que vienen de cualquier otro, que se integren en los consejos de las parroquias. En buena medida, todos son un futuro prometedor también para la Iglesia. Es verdad que lo que os he dicho son sueños. Claro que tengo muchos más. Pero yo no renuncio a soñar, porque los sueños son la antesala obligada de aquello que después se acaba por conseguir. Los sueños en la Biblia son espacio para la revelación de Dios. Ojalá acompasemos nuestros sueños con el gran sueño de Dios y con el gran sueño del Papa Francisco, que lo resume en 4 palabras: acoger, proteger, promover e integrar. Gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Monseñor Carlos, por sus palabras y por continuar con su reflexión, precisamente la temática del giro social de la Iglesia
que tuvimos ocasión de escuchar en la mesa redonda de ayer, donde se trató el tema de tratas por alguien que usted conoce, como es Ana, adoratriz, el tema ecológico y el tema de las migraciones, donde estuvo Xavier Gómez, que también conoce bien. Bien, tenemos unos minutitos, pues si queremos hacer alguna reflexión, algún comentario, si queremos preguntarle también algo a Monseñor Carlos, es ahora, tenemos la palabra. Manuel. Sí, don Carlos, lo primero, pues muchas gracias por su conferencia inspiradora y profundamente evangélica, pues que nos pone ante una realidad que tenemos bien cerca, como dice usted. Yo le quería preguntar qué tal está funcionando la colaboración entre la Iglesia y las instituciones civiles vinculadas a la Comunidad de Madrid, ya que es donde estamos nosotros. ¿Qué tal funciona esa sinergia de colaboración para acoger, por ejemplo, ahora a los ucranianos que están viviendo por la guerra? Está funcionando, ¿entiendes? No, es decir, estamos en contacto y, por supuesto, toda la delegación nuestra de migraciones está en continua conversación con las instituciones tanto de políticas de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid, como también a nivel nacional, ¿no? Se está hablando y se está trabajando, porque ciertamente yo os diría que, bueno, hay que ver, pues, tanto Cáritas, con la atención que está teniendo con toda esta gente que está a veces tirada y que hay que ayudarla, ¿no? Y que hay que buscar a veces incluso casas, como también la Delegación de Migraciones está trabajando, ¿no? Habéis hablado del dominico que está encargado a nivel de la Conferencia Episcopal de Migraciones, ¿no? A mí me parece que es un tema importante en estos momentos, esencial, por la cantidad de gente que tenemos. Madrid es tremendo, es tremendo. Ahora, cuando yo llegue a mi casa de Madrid, en una placita que hay al lado, eso se llena todas las tardes. Puede haber 40 o 50 de africanos tirados ahí, los pobres, que, bueno, viven como pueden, ¿no? Y viven de las ventas, pues no hay ni siquiera papeles a veces, ¿no? No sé, yo creo que la Iglesia tiene un compromiso, a mí de que es evidente, ¿no?, que lo está teniendo, ¿no? Incluso yo en las conversaciones, por ejemplo, yo con la comunidad de San Egidio, que está presente aquí en Madrid, ¿no?, he ido a conversar con el ministro de turno para hablar de este tema, ¿no?, y de la necesidad de poner los medios necesarios, ¿no? Pero si veis lo podéis ver, ¿no?, las colas que hay en las parroquias y en todos los sitios es impresionante, ¿no?, de gente que además no tiene, porque además está sin papeles, está sin nada. Adelante, Isidro. Bien, eso acordaos que vosotros fuisteis peregrinos también en tierra de Egipto, sobreviví en Alemania. Cuando los españoles tuvieron que emigrar a Alemania o a otras naciones europeas, pues prácticamente a buscar medios de vida, ¿no? Realmente muchos lo pasaron muy mal por la falta de integración, por el idioma y demás, ¿no? Pero creo que eso debería hacernos reflexionar a nosotros ahora, cuando recibimos gente del extranjero, problemas de ideología, problemas de idiomas, problemas de cultura. Y otra cosa que quería preguntarle, el problema no está de los ucranianos ahora, más o menos, pues sintonizan mejor con nosotros. El problema es el problema de la migración del sur. Están pasando del Sahara, están pasando de Argelia, están pasando de Marruecos, etc. Todo el problema que hay justamente de emigrar y de tratarse, ¿no?, de los muertos que hay ahí. Lo más yo creo para España es que es la puerta de Europa. Ahí yo creo que tiene que ser la Comunidad Europea la que tiene que legislar un poquito y proteger y ayudar. Naturalmente tiene que regularizar todo eso, ¿no? Los obispos del Mediterráneo que llaman,
de las diócesis del Mediterráneo, no solamente de España, sino de Italia, en Atenas, tuvimos un encuentro para ver qué es lo que se podía hacer. Y hablo solamente también obispos que, aunque no estemos en el Mediterráneo, pues recibimos emigrantes más que a veces, porque la gente sube para Madrid, no se queda en Cádiz, no se queda ni siquiera en Canarias, se pasa para acá, porque es donde pueden encontrar salida, ¿no? Entonces estamos teniendo reuniones, y pienso yo que uno de los temas, me parece que posiblemente se trate en el encuentro, en la reunión que vamos a tener de cardenales en agosto con el Papa, uno de los temas puede ser esto, es decir, que es un tema importante, ¿no? No solamente para los obispos que recibimos, sino para los que están despidiendo a tanta y tanta gente en muchos sitios, ¿no? Yo creo que es un tema de una actualidad grande, ¿no? Que además nos sobrepasa, es decir, no hay legislación hecha, no hay. Ahora, yo pienso que yo doy muchas vueltas a eso porque tenemos que pensar un poco qué hemos sido nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, no era obispo, pero me pidieron que diese ejercicios espirituales a los sacerdotes que estaban atendiendo a los emigrantes en Alemania, Suiza y Francia. Y nos reunieron en Bonn, en el monasterio de María Lac. Y yo allí fui a dar los ejercicios, ¿no? Y allí pude comprobar, es decir, la labor impresionante que hacían. Después yo me quedé unos días, una vez que terminé los ejercicios, para entrar en contacto con los españoles, que normalmente los domingos se reunían a tomar la tortilla en algún sitio, y yo iba a verles a los lugares donde estaban, ¿no? Es decir, a mí me parece que ese cuidado que tuvo la Iglesia española en mandar sacerdotes, a ayudarles a buscar a que los derechos por lo menos no se les pasase en todo el mundo, sino que hubiese alguien que lo defendiese, fue algo importante que yo creo que no se ha reconocido, pero hubo muchos sacerdotes en la emigración, que lo sigue habiendo, ya menos naturalmente, pero en la migración, sacerdotes diocesanos y religiosos que estaban trabajando allí con esta gente y defendiendo sus derechos y haciéndoles, pues bueno, ayudándolas a integrarse en aquella gente, ¿no? Entre aquella gente. Yo creo que es un tema que tenemos ahí, que es importante, pero recordar que nosotros también fuimos emigrantes es importante, Claro, es verdad que ha habido zonas y zonas, pero Galicia, vamos, yo fui obispo de Orense y yo creo que todas las familias había alguien fuera. En Europa, la segunda emigración, y en América, pues no te digo, era de todo. Yo recuerdo haber estado, mirad, hace 2 años, ¿verdad? Que fui yo, ¿verdad? Que son 2 años, ya es que no me... Bueno, reunían los obispos en Nueva York, reunía al cardenal a todos los catequistas latinoamericanos. Bueno, ¿sabéis cuántos había allí? Yo me acuerdo cuando yo entro en un salón que iba a dar una conferencia, yo iba allí como, bueno, pues se va. 6.000 catequistas había bueno, era aquello impresionante, ¿no? Es verdad que todos aquellos grandes siempre aparece mucha gente, pero 6.000 catequistas latinoamericanos, lo cual supone la cantidad de inmigrantes que había en Nueva York de todos los países, sobre todo de Centroamérica, y también los países. Era impresionante, ¿no? Y eso, bueno, pues estaba relativamente cuidado. Relativamente, porque también es verdad que los norteamericanos en eso no creo que se molestan de, pero son especiales, miden las cosas muy bien antes de hacer cualquier cosa. No somos como nosotros, que nos lanzamos rápidamente a hacer algo, ¿no? Pero a mí me parece que es un tema especialmente sensible e importante en estos momentos ante el cual la Iglesia no debe de estar al margen, al contrario.
porque a la defensa de lo que es el ser humano y de su dignidad no solamente se defiende porque me den un trabajito que no quiere nadie además, porque normalmente los trabajos que ellos tienen son los que no queremos nosotros. Hay otra cosa que hay que defender también. Y lo estamos viendo con la inmigración que llega aquí, ¿no? Sí. José Mari y luego Juan Antonio y ahí terminamos nuestro bloque de preguntas. Me ha hecho pensar mucho la frase que ha dicho de que la condición de víctimas tiene que prevalecer sobre la gestión de las fronteras. La condición de... Me quito eso. La condición de víctimas tiene que prevalecer sobre los problemas o las excusas de gestión de fronteras. No me acuerdo exactamente cómo lo ha dicho, ¿no? Empezar a pensar y bueno, claro, la gestión de fronteras por otro lado es necesaria, no podemos caer en el caos. Pero es verdad que ahí muchas veces se violan o se saltan muchos derechos. Y con la gestión de fronteras no me refiero solo a la vigilancia policial en la valla, me refiero al trámite de papeles, la agilidad de la solicitud de permisos, etc. Alguna experiencia he tenido personal, he gestionado papeles en 4 países diferentes, con niveles de recursos muy variados. Cuando los recursos son adecuados y se puede atender a la demanda, los derechos se respetan más. Aquí en España en concreto y en muchos otros países, muchas veces yo creo que no por falta de recursos, sino por la carga política que eso implica, no se asignan los recursos adecuados. Bueno, yo creo que todos tenemos la experiencia de lo difícil a veces que es conseguir cita para el DNI. En fin, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer la Iglesia en este sentido de, si algo, colaborar, aportar para paliar esta falta de recursos que a veces es intencional y que ayudaría a respetar más los derechos, sino por otra cosa, por plazos? Yo os diría que a mí me parece que las delegaciones de migraciones que tenemos prácticamente en todas las diócesis, sobre todo en las diócesis grandes, donde esto se da más, ¿no? Se está trabajando muchísimo, muchísimo. Ahora, es verdad que es tal la cantidad de gente que viene que sobrepasa las personas que tenemos, es que no pueden, los que están trabajando no llegan. Y después también yo creo que no hay agilidad en los papeles, es decir, eso tiene que cambiar. O sea, lo que no puede hacerse es que pasen meses y a veces esto esté sin regularizar absolutamente nada, porque la gente además ni puede trabajar, no puede hacer nada, tirada por la calle. Y engendras también capacidad para generar violencias que se podrían quitar de esta manera. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque supone todo un cambio de... Es que esto nos pesca de una forma... es alarmante la cantidad de gente que llega, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y después hay una dificultad real. Aquella canción que yo, cuando era joven, cantaban, un nuevo sitio disponed para un amigo más, que había una canción, no sé si la recordáis, en la iglesia, pues eso nos cuesta a todos. Disponer un sitio para que alguien, y encima, si es diferente, si es de otra raza, si es de otra, incluso de otra religión, que puede ser, ¿no? Si es, eso nos cuesta a todos. Es verdad que tiene que haber una regularización y eso está exigiendo también, porque claro, es decir, si yo no atiendo, se me acumula toda la gente, ¿verdad? Es decir, está exigiendo, eso mismo está exigiendo más gente para que eso se regularice con más rapidez y con más eficacia y no haya las cosas que a veces nosotros tenemos, ¿no? Pero, yo quería decir en defensa de los 27 países los 27 países europeos a los que pertenecemos. Entonces, yo tengo una hija que es en el Ministerio de Exteriores de Madrid, lleva los temas, es consejera no política, administrativa, lleva los temas, que hay mucha gente que no lo sabe,
de Solvit, S-O-L-V-I-T. Eso quiere decir que lo que ella, y ahora mismo está sola arreglando eso, tiene que solucionar todos los temas burocráticos de cualquier europeo que sea de los 27. Y el Ministerio de Exteriores, entre uno y otro, tienen una prórroga. En 25 días tienen que solucionarle cualquier tema. Yo me voy a Francia y allí me ponen todas las trabas del mundo, no me van a pagar la pensión, no puedo entrar, y lo tienen que solucionar. Y mi hija, a día de hoy, todos los casos que entran, los soluciona, sea la hora que sea. No sé, y habla con esos países. Oye, que no me contestáis, esta persona está en una pensión, no tiene posibles para ir a la empresa que tenía un contrato, ahora llega a ese país y la empresa le dice que tiene que presentar este certificado y lo otro que... Pues a día de hoy eso, lo que pasa es que hay gente que eso no lo sabe. Pero yo creo que exteriores de todos los países funcionan bien a arreglarle todos los temas a un europeo que sea de esos 27 países. Eso es cierto. Lo difícil a veces es para el tema de migraciones, es lo que dice. Claro, lo que dice usted es cierto, que es verdad que el Ministerio de Asuntos Exteriores lo está haciendo muy bien, pero claro, es decir, el tema es este otro que sobrepasa, y eso es tremendo, ¿no? Y que no es fácil. Yo estoy convencido que no es fácil resolverlo, ¿eh? Porque claro, te encuentras, yo os invito a que un día pues vayáis a la delegación de migraciones o a las vicarías, las 8 vicarías que hay en Madrid, para ver la gente que te viene por ahí. Y no es fácil resolver las cosas, ¿entendéis? No es fácil. O como estos que os decía yo, los negros que se ponen en la plaza delante de mi casa, que te llegan ahí con niños pequeñines que no tengo que comer. No es fácil resolverlo, ni para uno mismo siquiera, porque ¿dónde los llevas? ¿Dónde lo haces? ¿Dónde...? Muy bien, muchas gracias. Le habíamos dado la palabra a Juan Antonio. Sería bueno que si alguien quería levantara la mano y no se lanzara a hablar. Por cuestión de tiempo es la última que dijimos que íbamos a tener y acto seguido íbamos a clausurar ya estas jornadas. Entonces, Juan Antonio, yo seguro que Monseñor, antes de ir a comer, puede brindarles 5 minutitos tanto a José Mari como a usted, pero bueno, es por seguir un poco el orden, ¿no? Entonces, Juan Antonio, tu pregunta o tu comentario. Yo estoy en Argentina y he visto y he comprobado la fuerza que hayan tenido los inmigrantes, en este caso, pues hay italianos, sobre todo españoles, y lo que han hecho progresar al país, el trabajo que allí se ha realizado. Uno desde fuera de esta sociedad europea, con todas las posibilidades, yo creo que tiene más que nunca, pero una sociedad envejecida, y permitidme, no sé si yo soy español, sin futuro. Yo lo veo está en la futuro y veo un poco como usted está mirando que necesitamos los inmigrantes. A nivel de iglesias se les necesitan, a nivel de sociedad también les necesitan, y mi pregunta sobre todo es si comprendemos que esta sociedad que está envejecida ve la necesidad de que vengan los inmigrantes como se ha ido a Europa en un momento determinado, los españoles, como hemos ido a América y a otros lugares. Australia también, en épocas también se fueron de España y de otros lugares. Si la sociedad civil, las autonomías, el gobierno ve también esa necesidad para que sigamos progresando, sigamos caminando y sigamos manteniendo también pues tantas jubilaciones y tantas necesidades como tiene esta Europa. Entonces, usted que tiene más experiencia, que habla más con los ministerios, si realmente se ve esta necesidad o se ve al inmigrante como alguien que nos está invadiendo y nos está quitando derechos que solo deberíamos tener o disfrutar nosotros. Bueno, yo le digo nada más que hay que dar un paseo por Madrid, que lo podemos hacer todos, y ver al lado de un anciano, o que va en carrillo, o que va de la mano, a un latinoamericano o latinoamericana, es decir, porque ni para cuidar a los mayores
tenemos tiempo. Esta es una, perdón que diga esto, pero hay alguna enfermedad en nosotros, Algo existe enfermo en nosotros. Porque, hombre, también hay algún joven. Pero nosotros, el inmigrante, le traemos, son los que nos están cuidando, ¿no? Entonces yo creo que requiere también, es decir, tomar conciencia nosotros de que necesitamos, ayer y hoy es San Joaquín y Santa Ana, es el Día de los Abuelos, ¿no? Hay que ver qué estamos haciendo con los abuelos. Podemos tener jaulas preciosas, pero es una jaula a la que le llevamos porque, bueno, tiene la pensión y lo paga, pero es jaula. El ser humano necesita más que jaulas. O perdón, no jaulas. Necesita el abrazo de la persona. Necesitamos el abrazo de los demás. Cuando esto lo hemos olvidado, estamos haciendo una sociedad que genera profundas enfermedades que llevan a la desatención de la persona, a descubrir la dignidad de verdad del ser humano. Yo creo que esta es una revisión que nos tenemos que hacer. Y entonces también nosotros daremos hueco a otros, si no podemos hacerlo, para que cuiden a los demás. Pero no será un trabajo pero que en el fondo ahora es porque no lo queremos hacer nosotros, ¿no? Y se lo damos a otra persona que nosotros nos hemos retirado de eso. Bien, antes de dar... Ay, perdón. En verano, que yo marcho unos días a ver a mi tierra, a ver a mis hermanos, pero me vengo para acá, para Madrid, después enseguida. Y suelo ir por las tardes a ver las residencias de ancianos, que hay cantidad de residencias por todos los sitios. Y claro, es decir, yo hablo con ellos. Y basta que seas cura, te cuentan la vida, los pobres. No tienen mucho a veces con quién hablar, te cuentan todo, ¿no? Disculpan a todos, porque el anciano tiene una generosidad grande, y disculpan a todos cuando les preguntas, ¿y cuántos hijos tienen? Dice, no, tengo 4, tienen mucho trabajo los pobres, tienen no sé qué, no, vinieron en Navidades a verme, a mí eso me produce tal dolor, que necesitamos a los demás que vengan también para ayudarnos a descubrir valores que son esenciales y que los tienen otros, de los que vienen emigrando, tienen esos valores. No los han perdido. Perdonad que yo diga estas cosas, pero me parece que hay que decirlas a mí de vez en cuando. Muy bien, decía que antes de dar el último aplauso, permítanme que clausure el curso para luego pues aplaudir lo que queramos, no solamente a Monseñor, sino también a todos los ponentes. Durante estos 2 días hemos estado reflexionando y nos hemos abierto a las nuevas semánticas cordiales que se necesitan en nuestra sociedad y cómo la Iglesia puede contribuir a ellas. Hemos también reflexionado sobre el diálogo de la Iglesia y de la teología con esas racionalidades hegemónicas que a veces nos impiden ser más humanos y más hermanos, sobre la presencia de la mujer en la Iglesia y en la teología, sobre la trata de personas, sobre la ecología, sobre el fenómeno migratorio. Hemos también reflexionado sobre cómo debemos y podemos acompañar las rupturas y las situaciones olvidadas. Hemos reflexionado sobre el abuso de poder en la Iglesia y hemos reflexionado sobre los refugiados. Permítanme, si soy un poco osado, y resumo todo nuestro congreso en una palabra que caracteriza el cristianismo, que caracteriza a la Iglesia, que es carne. Yo considero que detrás de todas estas conferencias y de todas estas reflexiones ha habido una palabra que se ha repetido, y es víctimas, sufrientes, rostros de personas concretas, carne. Es el principio de encarnación lo que caracteriza a los cristianos.
Por eso, cuando nosotros nos lanzábamos la pregunta ¿la Iglesia ante un mundo en cambio?, la respuesta es la misma que se dio hace 2000 años, la misma que Dios nos dio hace 2000 años, carne. Que realmente la Iglesia Católica, con esta reflexión que hemos intentado hacer aquí, sea consciente de que tiene que volver a esos rostros de los sufrientes, que tiene mucho que aportar y que ese es el sentido de la Iglesia en un mundo como el actual, un mundo cambiante o un cambio de época. Mi gratitud a todos ustedes, que son los que dan sentido a cursos como este, porque sin ustedes estos cursos carecen de toda finalidad y de toda función. A los ponentes que nos han abierto tantos horizontes, a los agustinos de España que han patrocinado este curso, al Centro Teológico San Agustín y al Real Centro Universitario María Cristina, que los han organizado y que le han dado cobertura, a las personas de los cursos de verano que han brindado el soporte informático y material para poder tenerlos y para poder también difundirlos. De nuevo, a todos, muchas gracias y que tengan buen viaje de regreso a sus casas y buen verano. Gracias.